Estamos en el mundo, Formosa incorporada a este mundo, y en este mundo han pasado cosas. Esta semana vamos a ver un material, antes de entrar con nuestro entrevistado, sobre Putin. Putin anexionó como repúblicas a provincias que eran de Ucrania y ahora es parte del territorio ruso. Vamos a ver cómo lo anunciaba el presidente de Rusia, Vladimir Putin, de esta forma. Estas son imágenes de la sala San Jorge del Gran Palacio del Kremlin, donde el presidente ruso, Vladimir Putin, pronunciará un discurso en unos instantes sobre la anexión de 4 regiones, Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporilla, regiones ucranianas que han sido anexionadas ilegalmente y a la fuerza por Rusia. En esta misma sala, el mandatario ruso ya firmó el 18 de marzo de 2014 el Tratado para la anexión a Rusia de la península ucraniana de Crimea y de la ciudad de Sebastopol. Vladimir Vladimirovich Putin. El presidente entra por la puerta y se dirige al palco donde dará su discurso. Gracias. Gracias. Queridos ciudadanos rusos, ciudadanos de la República de Donetsk y Lugansk, los habitantes de Zaporilla y Gerson, los diputados de la Duma, los senadores de la Federación Rusa, sabéis que en la República de Donetsk y Lugansk, Zaporilla y Gerson, han habido referéndums. Los resultados de estos referéndums ya los tenemos y los sabemos. Las personas han elegido. Es una elección clara. Hoy aceptamos la entrada en Rusia de la República de Donetsk y Lugansk, Gerson y Zaporilla. Estoy seguro que la Asamblea de la Duma rusa va a aceptar estas 4 regiones, nuevos sujetos de la Federación Rusa, porque es la voluntad de millones de personas. Y por supuesto es su derecho, un derecho que nadie les puede quitar, que está escrito en el primer artículo de la Organización de Naciones Unidas. Hablamos de la autodeterminación de los pueblos. Repito una vez más que es un derecho que no se les puede quitar. Y por ello, las generaciones de nuestros ancestros han peleado durante años. Veíamos y escuchábamos al presidente Vladimir Putin esta semana. Profesor Alexander Tokayo, Dobre Utra, no sé si lo digo bien. Utra es la madrugada. Dobre Večer. Sí, mejor. Más oportuno sería Dobre Večer, sí. Algo sé, ¿vio? Algo sé. Es un gusto, profesor, que esté con nosotros. El profesor es historiador de la Universidad de San Petersburgo de Rusia. Acabamos de escuchar a Vladimir Putin, que conmocionó, diríamos, la opinión pública internacional estos días, afirmando la anexión de estas repúblicas nuevas, como Gerson, por ejemplo. Como que... a ver. Perdón, sí, quizás se escucha mal. No, pero disculpa. República de Gerson. Ahora puede ser, o Kherson. Gerson.
¿A qué se debe la anexión? ¿Es la anexión el respeto real a la autodeterminación de los pueblos de estas nuevas repúblicas? ¿Es volver a casa para estos pueblos, volver a la gran Rusia que eran antes? Usted como historiador me podrá ilustrar. ¿O simplemente es un acto de guerra y de colonialismo por parte de Rusia frente al avance de la OTAN? Bueno, primeramente quisiera saludar a todos. Lo segundo que quisiera decir que acá tenemos mucha confusión. Yo no utilizaría el término anexión, yo utilizaría el término incorporación. En Rusia se utiliza más la reunificación, pero incorporación sería más neutral y más... Si seamos neutrales, porque me parece que para analizar la situación mejor tener la cabeza fría. Y esto es lo primero, que no hay que tirar las palabras. Y otra cosa es colonialismo. No entiendo cómo esto puede aplicarse a esta situación de ninguna manera. Es que es un término que es sacado fuera del contexto y que no sé de ninguna manera no lo puedo aplicar ahí. Tal vez, Alexander, sea porque pensamos con cabeza occidental. Y entonces, al pensar esa realidad con cabeza occidental e ignorando la historia, nos equivocamos en decir Rusia está colonizando o está ocupando territorio que no le corresponde, pero no es así. Sí, vamos a ver. El término de colonización es cuando, si nosotros hablamos del norte de Argentina, los que colonizaban el territorio fueran la gente, la población ajena a la población autóctona que poblaba esas regiones y que después como los convertía. Si hablamos de las colonias y la colonización fuera del colonialismo, se trata de esto, cuando las personas de la tierra de metrópoli están poblando las regiones remotas o despobladas desde ya o pobladas por la gente muy diferente, y ahí se trata de la colonización. En este caso es la situación contraria, porque justamente las regiones no son las repúblicas, son dos repúblicas que se incorporaron y dos regiones que se llama Oblast, es como la provincia, Oblast Jersonskaya y Zaporozhskaya Oblast, la Oblast, la región de Jersón, de Zaporozhye, y dos repúblicas, la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk. Fueron incorporadas a la Federación de Rusia. Lo que vimos técnicamente no es el acto de incorporación, es el acto de reconocimiento de los resultados del referéndum, y el procedimiento legal de la incorporación duró unos días más porque hacía falta la aprobación de la Cámara Baja del Parlamento ruso, después del Senado y después la firma del presidente. Entonces había varias instancias y que esto tardó unos días después de la ceremonia. Pero hablando de la historia, que justamente Ucrania a lo largo de los últimos 30 años sufría muchos problemas, y lo podemos ver analizando los mapas electorales, los mapas lingüísticos. Uno de los países más corruptos del mundo estaba en la categoría de corrupción política, por ejemplo. Sí, pero la corrupción no habla de la población y de los problemas étnicos y culturales que existen. El problema que nosotros podemos ver que el mapa de Ucrania se dividía en dos partes, lógicamente por la población mayormente ruso parlante y mayormente ucraniano parlante. No voy a indagar demasiado en la historia porque si no tendríamos que contar todo lo que pasó a lo largo de los... Si no, tal vez tiene que ir a la historia de los Krivichi, de los Krivitsky, que es anterior a Rusia y a Ucrania. Sí, pero justamente los Krivitsky no estaban viviendo en Ucrania, vivían en el territorio de Bielorrusia actual, Bielorrusia. Y de Rusia actual. Pero sí, no hace falta explicar algunas cosas no hace falta multiplicar las entidades sin la necesidad. Vemos que ahora lo que está pasando es que es
la respuesta lógica, quizás tardía, a la ambivalencia y la hipocresía del derecho internacional. A ver. Rusia es bastante consecutiva, digamos, en lo que se refiere al derecho, y Putin, según su profesión, ¿y quién es de profesión? Su profesión inicial, y a todos nosotros nos deja una gran huella, un gran sello, el perfil de nuestra educación, ¿no es cierto? Si uno se educa en cierta alma mater, luego esta educación, esta especialización, le deja un perfil bastante marcado. Putin es un abogado, primeramente. Y esto es lo que podemos ver y rastrear en todas sus acciones. En cada ocasión, si Rusia quisiera incorporar todas las tierras históricas, entonces no alcanzarían países. Nosotros deberíamos pretender entonces al territorio de Polonia, de Finlandia, claro, de los Estados Unidos y de muchos más países. Se trata de otras cosas. Y es una diferencia muy sutil que desde fuera quizás no se ve. Pero detrás de todo esto, para no ilusionarnos y desilusionarnos, no tenemos que ir demasiado lejos. Tenemos que ver la historia de los últimos 30 años, después de la caída de la Unión Soviética. Y que Putin siempre alude a esto, que lamentablemente se tradujo y se tradujo mal. Ahora la primera parte de la ceremonia, donde Putin saluda a la gente, hace la introducción, pero después, durante una hora, él explica por qué y cómo se hizo todo lo que aconteció. Y lo explica bastante bien y bastante lógico, desde el punto de vista de jurisprudencia, de cierta manera, y de los casos históricos. ¿Por qué hablamos de la ambivalencia del derecho internacional? Porque había muchos conflictos étnicos. La Unión Soviética fue dividida mal. La Unión Soviética fue un país que se disolvió sin tener en cuenta la voluntad de la población de este país. Les recuerdo que en marzo del año 1991 hubo un referéndum en toda la Unión Soviética y la mayor parte de la población votó por el mantenimiento, para guardar la Unión Soviética. Y esta voluntad del pueblo no se respetó por tres sujetos, Shushkevich, Kravchuk y Yeltsin, que eran los presidentes de Bielorrusia, de Ucrania y de Rusia, que el 8 de diciembre del año 91 firmaron un pacto que era el pacto de Belorusskaya Pusha. Ellos tres, únicamente para quedarse con algo del poder, disolvieron la Unión Soviética para dejar afuera a Mikhail Gorbachev, que era el presidente de la Unión Soviética. Que falleció hace poco. Puro conflicto político entre cuatro personas, pero la voluntad de masas, más de 220 millones de habitantes, y que la gran parte de ellos votó a favor de la Unión Soviética, no se respetó. Y las fronteras de los nuevos países se dividieron por las familias, por los territorios que antes no existían independientemente. No fue una lucha ganada, digamos. No tenemos que olvidar una regla que a mí me gusta mucho, siempre tener en cuenta que las independencias no se regalan, las independencias se conquistan, se ganan. Lógicamente. Y en realidad lo que nos muestra lo que se ganó y lo que ganó el respeto y la independencia es la República de Donetsk y de Lugansk. Por eso se incluyen a la Federación de Rusia, no como las provincias, sino como las repúblicas dentro de la Federación. Ahora, una cosita, Alexander. Contra la tradición Alexander, histórica, pero te llevo un poquito para atrás algo que vos dijiste y que no entiendo bien. Cuando decís el pueblo ruso votó por la continuidad de la Unión Soviética, ¿era la continuidad? No dije el pueblo ruso. La mayoría, dijiste. No dije el pueblo ruso, dije el pueblo de la Unión Soviética. Ahí está, el pueblo de la Unión Soviética votó por la continuidad de la Unión Soviética. ¿Eso quiere decir por la continuidad del sistema comunista o otra cosa? No. Son cosas muy diferentes. Bueno, una cosa son los soviets
Otra cosa son los comunistas y, sí, tercera cosa son los socialistas. No tiene nada que ver entre sí. Perfecto, en realidad, es muy bueno para los esclarecernos. Los soviets es el sistema parlamentario de la democracia directa. Es como un parlamento, pero que tiene otro funcionamiento, que combina las funciones legislativas y las funciones ejecutivas. Sí. Entonces soviet es una cosa que apareció antes de los bolcheviques, antes de que los bolcheviques llegaron al poder. Ajá. Los bolcheviques en un momento se hicieron la mayoría en los soviets. Pero las repúblicas soviéticas no quiere decir que sí, justamente desde el año 1990 ya había introducido el sistema multipartidario. Pero esto no significó que los soviets dejarían de existir. Más aún, los soviets en Rusia existían antes de 1993, ya en la Federación de Rusia, no comunista, ¿no? Donde había ciertas restricciones y proscripciones al Partido Comunista, ya todavía existían los soviets. Los soviets es el sistema parlamentario. Perfecto. El sistema parlamentario particular, no es el sistema parlamentario burgués. Bien. Y los bolcheviques comunistas es un solo partido. Entonces, si nosotros estamos en contra de algún partido, no significa que queremos como romper con la tradición parlamentaria, ¿no es cierto? Hoy, ¿qué partido gobierna Rusia? Putin, ¿es líder de qué partido? Si lo tenés que comparar con algún partido latinoamericano. No se comparan. ¿No? Cualquier comparación va a ser demasiado vulgar. Okay. Putin está sobre los partidos. Putin no participa, no es miembro de ningún partido. Pero fue votado. Formalmente él apoya el partido del poder, el partido de Rusia Unida. Pero en realidad en Rusia hoy en día, en el Parlamento de Rusia, son 4 partidos, ahora están representados, porque en Rusia existe ¿cómo se llama? La barrera de 7%. Los partidos que no llegan a tener el 7% no están representados en el Parlamento. Por eso son solamente 4 partidos los que lograron de superar esta barrera de 7%. Son 4 partidos, uno es Rusia Unida, después otro es más centro-izquierda, como podríamos definirlo así, Spravedlivaya, Rusia Justa, y luego el tercer partido, el Partido Comunista, y luego el Partido Liberal Democrático. Bien. Entonces, son 4 partidos. Alexander. Pero Putin... Sí, Putin. ¿Me ibas a decir? Está ninguno de estos. No apoya el Partido Rusia Unida, y el Partido Rusia Unida lo proclamó en el año 2008, cuando Putin se iba del puesto presidencial. Lo proclamó el líder nacional, le otorgó este título informal. Fue la iniciativa del Partido de Rusia Unida, y Putin los apoya, pero Putin no tiene nada que ver con la estructura partidaria, es otra estructura y formalmente es... Profesor Alexander, explíqueme, me quedan 5 minutos, 5. Okay, vamos a las preguntas, mejor así, porque si no yo puedo desplayar demasiado. ¿Qué es el mundo que se viene ahora a partir de lo que está pasando? Porque el mundo se está reconfigurando, y se está reconfigurando en torno a bueno, desde Occidente los diarios titulan conflicto, guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Qué es lo que se viene después de esto? ¿Qué es lo que perturba? ¿Qué es lo que más perturba? ¿Por qué este hecho es tan importante? Es lo que a mí me interesa. Yo creo que es importante, porque estamos hablando de uno de los grandes poderes mundiales en este mundo multipolar, aunque a algunos no les guste, pero vivimos en un mundo multipolar donde está Rusia, China, Estados Unidos, entre otros. Y bueno, este suceso que se da en Ucrania, que se da... Cambiar las fronteras. Como que se da con un pensamiento occidental, pensando en guerras de fronteras, porque la OTAN vino rodeando a Rusia, entonces Putin reaccionó.
para quedarse con esa parte del territorio que le da salida al otro mar más allá de Crimea que estaba antes. Ahora, esa es la visión occidental, ¿no? Donde estamos nosotros. La guerra por este motivo. Ahora vemos que el gran negocio es de Estados Unidos de todo esto porque le está vendiendo gas a Europa que puede morir congelada este invierno por el tema del gas ruso. Ahora, esto ha generado movidas de mercado. Acá en la Argentina nos hablan y nos dicen, nos pasa esto y esto y esto a los argentinos porque también después de la pandemia vino la guerra rusa-ucraniana. Cuando usted me pregunta, yo le respondo lo que dicen los políticos argentinos, la guerra rusa-ucraniana. Explíqueme qué es lo que se viene o por qué la guerra rusa-ucraniana o maldicha guerra está ocasionando esto en el mundo. Me parece que nosotros tenemos que... hablando, hay varias partes, ¿no? Sí, me parece que hay mucha hipocresía en esta visión, mucha hipocresía. Totalmente. Yo diría demasiada. Sí. ¿Por qué? Porque los cambios de frontera no perturbaban tanto así, como los cambios y las anexiones de verdad. No es que fue una cosa que les preocupaba al occidente hasta ahora. Primero, en el año 1990, cuando la Alemania oriental se unificó con la Alemania occidental, no fue la unificación. La caída del muro. El muro estaba en Berlín. Después de la caída. Lo que se trata, y es una cosa simbólica. El año siguiente pasó la unificación de las dos Alemanias. Pero alguien los preguntó, alguien hizo referéndum en Alemania oriental. Alguien preguntó si querían los ciudadanos de Alemania Democrática, la República Alemana Democrática, querían unificarse con la República Federal Alemana. No, a nadie le importó. A los ingenieros, los funcionarios de Alemania Democrática, la Alemania Oriental, se incorporaron igual a la nueva estructura social. No, muchos funcionarios fueron perseguidos. Entonces se trata de una anexión. A nadie le importaba que se cambiaran las fronteras si un país anexó al otro jurídicamente. Anexó, así es. Sí. Hablando de otros cambios de fronteras, se anexó a Occidente. Surgió Kosovo. Cuando se anexa para Occidente tal vez no ocasiona nada, ¿no? Sí, hablando de las fronteras y de los estados nuevos, a nadie le importó que hace casi 10 años apareció un país nuevo que se llama Sudán del Sur, que como el resultado de la guerra en Sudán. A nadie le importa, en realidad, a nadie le importa. Y yo los aseguro que nadie, quizás el 99%, no podría decir dónde se ubican estas zonas que fueron incorporadas a Rusia ahora. Sí. Y que ni siquiera van a pronunciar su nombre, ni siquiera la traductora de Putin, la que escuchamos antes de lo dijo la bien. Conversación, no lo dijo mal todo y está mal. Esto nos muestra una falta de respeto total, porque si yo diría mal la palabra Madrid, París o Nueva York, todo el mundo se reiría, pero cuando se trata de las regiones insignificantes, para algunos no importa cómo se pronuncia, porque son nombres complicados. Obvio que Oklahoma no es un nombre complicado, pero a nadie le molesta decir. Y no sé, es raro. Nosotros tenemos que deshacernos de la hipocresía, primeramente. Lo que pasa en Rusia. Pero lo que pasa es que esa hipocresía es política de Occidente, de los medios hegemónicos occidentales. El que se miente a sí mismo, se engaña a sí mismo, y, digamos, le quita a sí mismo y a su pueblo las oportunidades en el nuevo mundo. Bien. Si nosotros seguimos despreciando y seguimos repitiendo las fórmulas viejas sin que nos importe la realidad, nosotros vamos a caer a un pozo. Y esto es el gran problema. Si el ciego lleva a otro ciego, ambos se van a caer a una pozo. Alexander, pero en este Alexander, caso, sí. Me dicen así, que ya terminó el horario de mi programa y me estoy excediendo, pero quiero así, en un chiquitito, que me diga, según usted, qué se viene en el mundo.
a partir de ahora, porque aunque usted no lo crea, esos países que no sabemos los nombres, no sabemos nada en Occidente, pero nos guiamos por los títulos, nos están diciendo que caminamos hacia un mundo donde incluso Putin puede tocar el botón y armar la guerra nuclear. Nadie lo quiere hacer en realidad, salvo Zelensky hoy dijo que hace falta bombardear, hace falta hacer un golpe preventivo nuclear contra Rusia. Esto es una fantasía enferma, pero a mí me preocupa que está la guerra ya dura y durante varios meses entre Azerbaiyán y Armenia y a nadie le importa. A nadie le importa. Había conflicto entre Tayikistán y Turkmenistán. ¿Y por qué importa este conflicto? Tayikistán y Kirguistán, perdón. ¿Por qué importa este conflicto? Entre Armenia y Azerbaiyán, porque detrás de esto está Turquía y el deseo de unificarse con el mundo túrquico, y Turquía tiene ambiciones demasiadas. Erdogan hace 2 semanas dijo que Turquía tiene que ser mucho más de 780.000 kilómetros, lo que es el territorio de Turquía. Y tiene ambiciones. Lo que ahora está el ultimátum entre la Organización de Naciones Unidas sobre la República de Chipre del Norte. Bien, pero ¿por qué, profesor, importa tanto lo de Rusia? Me parece que nos espera una época muy turbulenta. Esto es lo que pasa. Que Rusia les importa porque a Rusia ya es un villano armado. A lo largo de armado por las películas, por la producción mediática, y que es un villano reconocido. Es muy fácil de echarle toda la culpa por todo lo que está pasando. Bien. Pero nosotros vamos a afrontar muchos cambios y nosotros no vamos a reconocer el mundo en 5 años. Nos espera una época muy traumática, muy turbulenta y difícil. A todos. Con eso termino. Le digo, es pasiva. Muchas gracias. Pasiva. Gracias. Da Sidania. Señoras y señores, hemos tratado la mayor cantidad de los temas posibles en el tiempo que tuvimos. Tuvimos la presencia del distinguido profesor de la Universidad de San Petersburgo, a quien le agradecemos, y agradecemos a Dios que nos ha permitido llegar hasta este momento, y que Dios bendiga a nuestro pueblo, y nos vemos el próximo jueves si Él quiere. Y recuerde, las Malvinas son argentinas y están ocupadas por la OTAN. ¡Viva la patria!